Otro sistema neuromuscular que vamos a ver es el sistema neuromuscular del plexo faríngeo. El plexo faríngeo está formado por dos nervios diferentes, que es el nervio glosofaríngeo o noveno par craneal, que abandona el cráneo por el compartimento petroso del foramen yugular. Y también está formado por el nervio vago, que vemos cómo se corta aquí, y el nervio vago sabemos que sale por el compartimento yugular del foramen yugular. Además, por este compartimento yugular también vemos cómo sale la vena yugular interna y el nervio accesorio u onceavo par craneal. Fibras motoras voluntarias, tanto del nervio glosofaríngeo como del nervio vago, se dirigen lateralmente hacia la pared de la faringe y vemos cómo forman aquí el plexo faríngeo. En este plexo faríngeo vamos a distinguir dos grupos de músculos. Un primer grupo de músculos pertenece a los músculos que van a formar parte del paladar blando y de la fauce. Aquí el músculo más medial que vamos a encontrar va a ser el músculo de la úvula o músculo palatoestafilino. Este músculo de la úvula se origina en la aponeurosis palatina y se inserta en el tejido conjuntivo que va a formar la submucosa del extremo posterior del velo del paladar. Más lateralmente también forman parte de este grupo muscular el músculo elevador del velo del paladar o músculo periestafilino interno. El músculo elevador del velo del paladar o periestafilino interno tiene dos orígenes. Uno que estamos viendo aquí, que es el borde inferior del cartílago de la trompa auditiva o cartílago de la trompa de Eustaquio, que sería este cartílago con disposición horizontal que tiene el número 14. Y también se puede originar en la porción petrosa del hueso temporal anteriormente al orificio externo del conducto carotidio y va a insertarse en la aponeurosis palatina. Otro músculo que encontramos es el palatogloso. El músculo palatogloso se origina en la aponeurosis palatina y va a insertarse a la aponeurosis lingual en el extremo más posterior y superior del borde lateral de la lengua. Además, también vamos a encontrar el músculo palatofaríngeo. El músculo palatofaríngeo no lo vamos a ver representado como tal músculo, sino que vamos a ver el pliegue que hace en la mucosa del velo del paladar. Si aquí nos encontramos la úvula inferior y en un lateral a ella vamos a encontrar la tónsila o amígdala palatina. Anteriormente a esta tónsila o amígdala palatina vamos a encontrar el pilar anterior del velo del paladar o arco palatogloso, que es un relieve de la mucosa formado por el músculo palatogloso. Y posteriormente a esta tónsila o amígdala palatina vamos a encontrar el pilar posterior del velo del paladar o arco palatofaríngeo, que es otro relieve de la mucosa formado por el músculo palatofaríngeo. El músculo palatofaríngeo se origina en la aponeurosis palatina y se inserta en la pared lateral de la faringe. El segundo grupo de músculos que tenemos son los músculos que van a formar la musculatura faríngea. Y dentro de este grupo muscular vamos a hacer una subdivisión, donde vamos a tener una capa de músculo circular, que es superficial, y una capa de músculo longitudinal, que es más profunda. En la capa muscular circular vamos a distinguir los constrictores de la faringe, que son tres. El constrictor superior, formado por 4 porciones, un constrictor medio, formado por 2 porciones, y un constrictor inferior, que vemos cómo comienza aquí y lo continuamos aquí, que también está formado por 2 porciones. El constrictor superior es medial respecto al constrictor medio y el constrictor medio es medial respecto al constrictor inferior. Vamos a ir viendo las porciones de cada uno de ellos. El constrictor superior, su primera porción es la porción pterigofaríngea. La porción pterigofaríngea se origina
en la lámina medial de la apófisis pterigoide, que es esta que vemos aquí, y su gancho. La segunda porción es la porción bucofaringea, que se origina en el rafe pterigomandibular. El rafe pterigomandibular es esta cintilla que vemos aquí. Anteriormente a ella veíamos el músculo palatogloso y posteriormente a ella vemos la porción bucofaringea del constrictor superior de la faringe. Esta porción y este rafe pterigomandibular se encuentran entre la fosa retromolar y la apófisis pterigoide. La tercera porción que vamos a ver es la porción milofaringea. La porción milofaringea se originaba en el extremo posterior de la línea miloide de la mandíbula, miloioidea de la mandíbula. Si recordamos, la línea miloioidea de la mandíbula se encontraba recorriendo la cara interna del cuerpo. Por tanto, si yo coloco aquí la mandíbula, vemos como este músculo estaría llegando más o menos por aquí, donde se encontraría el extremo posterior de la línea miloioidea. La cuarta y última porción del constrictor superior de la faringe es la porción glosofaringea. Esta porción glosofaringea se origina en la parte lateral inferior de la aponeurosis lingual, próxima al extremo, a la raíz de la lengua. En cuanto al constrictor medio de la faringe, también distinguimos dos porciones. Esta porción superior es la porción condrofaringea, que se origina en el asta menor del ilioides, que era esta, y la porción inferior es la porción ceratofaringea, que se originaba en el asta mayor del cuerpo del ilioides. La porción inferior vemos cómo comienza aquí y cómo continúa por aquí. Vemos cómo distinguimos dos porciones, una porción tirofaringea, que vemos cómo se está originando en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides, y una porción cricofaringea, que vemos cómo se está originando en el borde lateral de la lámina del cartílago cricoide. La otra subdivisión que hacemos dentro de la capa muscular son los músculos longitudinales de la faringe. En los músculos longitudinales vemos el músculo estilofaringeo, que tiene su origen en la apófisis estiloide. Es este de aquí, ¿vale? Aquí lo vemos cortado, vemos cómo se encuentra lateral a la pared de la faringe y vemos aquí en un plano más medial cómo se está introduciendo entre el músculo constrictor superior de la faringe y el músculo constrictor medio de la faringe para quedar medial a este último. En cuanto al músculo salpingofaringeo, es este músculo que estamos viendo aquí. Este músculo tiene su origen en el labio dorsomedial del cartílago de la trompa auditiva y se inserta en el tramo superior de la pared lateral de la faringe. Como hemos dicho anteriormente, los músculos longitudinales de la faringe tienen una posición profunda respecto a los músculos circulares. Por tanto, vemos como aquí en el velorcio está mal pintado, porque este músculo debería encontrarse mucho más medial y por tanto quedar tapado por los músculos circulares de la faringe. Además, este músculo salpingofaringeo, aquí en este plano sagital medio, vemos cómo va a formar este pliegue, que es el pliegue salpingofaringeo. Os voy a recalcar que hay algunos músculos que, aunque no están inervados por el hipogloso, vemos cómo se han insertado, en este caso se han originado en este otro, en la aponeurosis lingual y por tanto se consideran músculos extrínsecos de la lengua. Hablamos del músculo palatogloso y de la porción glosofaringea del constrictor superior de la faringe.